Hoy quiero traer una palabra muy especial y por eso hemos titulado el tema de hoy, 4 cosas que debemos conocer para lograr crecer. El tema de este mes es poder crecer en el conocimiento de Dios. Sí, hemos estado analizando los antiguos sábados, cómo llegar a conocer más a Dios. Sabemos que para conocerlo primero necesitamos de su misericordia, que Él venga a nosotros y nos conmueva en nuestro ser, porque nosotros no podemos conocerle si Él no viene a nosotros, amén. Entonces requerimos de su gracia y de su misericordia para podernos acercarnos a Él. Nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros y por eso nosotros respondemos a ese llamado del Señor. Quiero que abras conmigo tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, 18. Amén. ¿Lo tenemos todos? 2 de Pedro 3, 18. Dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Es un mandato. Dios nos llama a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Cuando llegamos al Señor, ¿qué venimos siendo? La Biblia hace un paralelo y el creyente nuevo, el recién convertido, es semejante a un bebé. Ese bebé que está recién nacidito necesita leche espiritual. Cuando llegamos a Cristo y recibimos a Cristo en nuestro corazón y le decimos: Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, te conviertes en ese bebé espiritual. Pero Dios quiere que no solamente te quedes como un bebé espiritual, Dios quiere que tú crezcas, ¿sí? Algo así como lo que hacemos, bueno, yo soy mamá y tengo mi hijo y de tiempo en tiempo pongo en el tallímetro para medirlo, a ver cómo ha avanzado él en su estatura, en su talla. Entonces, igualmente, también debemos tener un tallímetro espiritual, ¿amén? Claro, lo debemos tener, así como físicamente requerimos de ese tallímetro, espiritualmente también requerimos esa medida para llegarnos a parecer más a Jesucristo, amén. Por eso vengo a recordar de cuál es el plan de Dios. Hay un plan de Dios maravilloso para todas las personas, para toda la humanidad, y Dios quiere 3 cositas. Bueno, muchas cosas, pero en esa tarde vengo a hablarte de 3 cosas. Dios quiere que tú tengas un nuevo nacimiento. Dios quiere que tú crezcas, pero también Dios quiere que tú madures. Amén. Recordemos, Dios quiere que tú tengas un nuevo nacimiento, que nazcas de nuevo. Dios quiere que tú crezcas. Es el diseño de Dios que podamos crecer. ¿Hasta dónde? Hasta la medida de Jesucristo. ¿Sí? Y mientras estemos en esta tierra vamos a seguir creciendo y creciendo en el Señor. Pero Dios no solamente quiere que yo me quede pequeñita, infante espiritualmente hablando, ¿cierto? Dios quiere que yo pueda madurar. Hoy quiero hablarte de esas cositas que se requieren para poder crecer, porque muchos se nos dice: Él sí crezca, ¿cierto? Cada día debemos crecer espiritualmente, pero hay cosas que nosotros hacemos en el día a día que nos impiden crecer, nos impiden madurar. ¿Listo? Entonces, por eso quiero que también mires conmigo 1 Corintios 3, versículos del 1 al 5. 1 Corintios 3, versículo del 1 al 5. Saben, la mayoría de creyentes nunca llegan a madurar. Nunca maduran, porque siempre se quedan infantes. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un infante espiritual o quieres lograr crecer a la medida de Jesucristo? Yo anhelo todos los días crecer en el Señor, pero para eso se requieren ciertas cosas, ¿cierto? Para poder llegar a estar a la medida de Cristo necesito caminar, transitar un recorrido y ese recorrido pues está en la palabra de Dios, pues lógicamente a través de Jesucristo. 1 Corintios 3, versículos del 1 al 5 dice, voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente: tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Qué dice la Biblia? Que aún no estamos preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa.
tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Fijémonos, ¿cuál es la característica de un inmaduro espiritualmente hablando? Según este pasaje, hay algo que caracteriza a esa persona que es infante espiritual y es las discusiones, hay peleas, hay disputas entre sí y aquí en la palabra de Dios dice que todavía hay celos y eso demuestra una vez más que reina ¿quién? La naturaleza pecaminosa. Por eso necesitamos, si somos recién convertidos, estamos iniciando nuestra vida cristiana, requiero la leche espiritual. Y mira, te voy a regalar 3 indicadores de cómo es un infante espiritual. ¿Amén? 3 indicadores. El primer indicador de que una persona es muy inmadura espiritualmente hablando es que se queja demasiado. ¿Alguna vez te has quejado? ¿O es frecuente? ¿O hace parte de tu diario vivir el quejarse? Nos quejamos en casa por la comida, nos quejamos en casa porque nuestros padres no nos dan los gustos que queremos. Estoy hablando aquí a jóvenes, ¿cierto? ¿De qué más nos podemos quejar? Nos podemos quejar de todo, porque está lloviendo, porque hace sol, porque no me gusta cómo tengo las cosas, ¿cierto? La queja es un indicador constante del inmaduro espiritualmente hablando. La queja y obviamente quien se queja no hace lo que Dios le pide que haga y es tener un corazón agradecido. Quien se queja frecuentemente pues está dejando a un lado la facultad que Dios le dio al hombre para poder tener un corazón agradecido. Entonces el primer indicador es que se queja en lugar de ser agradecido. Segundo indicador, discute en vez de dar soluciones. ¿Tú de qué lado estás? ¿De qué haces parte? ¿De discutir o de brindar soluciones a las cosas? Si todo el tiempo, si en casa con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros en la universidad, todo el tiempo estoy discutiendo y discutiendo y discutiendo, ¿qué te está indicando? Que soy inmaduro, que no he querido crecer, como la historieta de Peter Pan, que tenía miedo a crecer, ¿cierto? Eso le pasa a Peter Pan. Le daba miedo crecer porque tenía que aprender a madurar. Eso nos pasa a nosotros. Tercer indicador de que soy un infante espiritual y es que tiendo a seguir a un hombre en lugar de a Cristo. Los cristianos tendemos mucho a esto. Y nosotros decimos, sí, yo sigo a Cristo, pero en realidad mi mirada está puesta delante de un hombre. Sigo a una persona, puedo seguir a un pastor, puedo seguir a un líder, puedo seguir a alguien que me llame la atención, menos de seguir quien realmente no merece. Y a Cristo es que tengo yo que apuntarle para poder crecer, para poder seguirlo cada día. Ahora, ante estos indicadores, ¿sí?, de infancia espiritual, ¿cómo podemos nosotros como jóvenes, yo me considero todavía joven, cómo podemos nosotros lograr tener un crecimiento espiritual? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer yo para poder llegar a crecer espiritualmente hablando? Primero, debemos saber cómo nutrirnos nosotros mismos. A ver, y este punto tiene que ver a qué le estamos dando lugar nosotros para alimentarnos cada día. Tú debes ser consciente de que tú cada día te alimentas, así como cuando nos levantamos y qué es lo que primero estamos pensando. Bueno, yo pienso en el desayuno, ¿cierto? Y estamos mirando a ver qué alimento le voy a echar a mi estomaguito, ¿cierto? Igualmente sucede con nuestra área espiritual. Tú debes saber cómo nutrirte todos los días, pero a ti misma. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Yo quiero pedir a gritos ese alimento nutritivo, ¿sí? Claro, porque lo requiero si soy un bebé espiritual. Entonces, aquí la palabra me dice, si tú necesitas crecer para tener una experiencia plena en Cristo Jesús y tú necesitas esa leche espiritual. Bien, mucho se ha hablado acerca de
¿Cuáles son esos componentes de esa leche espiritual? Y quiero decirte primeramente que es importante recibir el alimento indicado para el crecimiento indicado. Así como el bebé recién nacido necesita la leche materna, ¿sí? Cuando estamos recién convertidos en el Señor, necesitamos ese alimento suave, ¿sí? Que pueda llegar a tu vida con precisión. Y hay mucho de lo que tú y yo recibimos todos los días, alimento que recibimos, información del medio, de todas las circunstancias. Hay mucho alimento que no es provechoso para mí. Por ejemplo, podemos recordar el contenido de las noticias, ¿cierto? El contenido de las noticias hace que nosotros nos alimentemos cada vez más de información pues no grata, pero también tenemos algo. Hoy en día estamos atestados de entretenimiento. A mí me gusta el entretenimiento, me gustan las películas, me gustan las historias, me gusta, bueno, los libros. Cada momento es chévere porque el entretenimiento hace que nosotros nos desestresemos, ¿cierto? O yo soy la única que me estreso. Todos nos estresamos y el mundo ha sabido cómo capturar el corazón y sobre todo de los jóvenes. ¿Sabe? El mundo gasta millones y millones, miles y miles de dólares para que tú estés entretenido. Y ha sabido atraparnos, ¿sí? Y el entretenimiento en sí no es malo, eso es lo que muchas veces nos distrae. Amén. Mucha información, mucho entretenimiento puede desviarnos, ¿sí? En parte, en que no es malo, pero tú debes ser selectivo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Debemos ser selectivos a la hora del entretenimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos el celular, pues fácilmente, hoy en día lo tenemos todo, ¿cierto? Tenemos facilidad al internet. Entonces, fácilmente, eso puede, obviamente, de lo que yo estoy recibiendo del celular, del internet, de la televisión, de lo que sea, estoy continuamente alimentándome de esos contenidos. Analicemos por un momento los libretos inmorales que hay en los programas, ¿cierto? Videos por YouTube, novelas, películas, ¿cierto? ¿Qué más vemos? ¿O no? Yo soy la única que veo. Series, ¿cierto? Sí, a mí también me encantan las series. Hay libretos que realmente no honran a Dios. No puedo decir, pero bueno, pastora, pero tampoco, ¿cierto? Tampoco hay que ser como tan santos. Pero sí, en la medida en que tú te alimentes, ¿sí? Con el entretenimiento, eso va a indicar qué tanto tú has crecido y qué tanto tú has madurado en Dios. Por eso, para contrarrestar el contenido violento, los libretos inmorales, para contrarrestar todas estas situaciones un poco que nos distraen del objetivo principal de desarrollar a Dios, debemos desarrollar una vida devocional fuerte. Amén. Repite conmigo, debo desarrollar una vida devocional fuerte. Cuando nosotros no dedicamos tiempo a fortalecer nuestra área devocional, pues de todo lo que yo esté bombardeado en el día a día, pues de eso que me estoy alimentando, de eso voy a hablar, de eso voy a actuar. Entonces, con mayor razón debo ser selectiva sobre qué cosas yo me voy a alimentar a mí misma. Por eso es importantísimo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 63:1. Primero yo debo iniciar mi día con el Señor, amén. Debo iniciar el día con Dios y con su palabra. Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. ¿Cuántos anhelan a Dios? Yo le anhelo cada día, pero es importante tener presente que si yo no inicio mi día con Dios, y aquí pues quiero hacer un pequeño paréntesis, cuando dice de madrugada te buscaré, he aprendido que no solamente se refiere a la madrugada, ¿sí? Cuando va a amanecer, sale el sol, sí es necesario buscar temprano, pero saben, yo también he aprendido que ese de madrugada me está queriendo decir, él si busca a Dios en los primeritos años de tu vida. Y joven, tú que estás en tu edad tierna de vida, debes aprovechar, madrugar a buscar a Dios. Amén. Tienes que buscarlo ahora que tienes 13, ahora que tienes 14, no sé si hay menos.
Pero ese es el tiempo para buscar a Dios. ¿Hay que madrugar? Amén. Busquemos a Dios de madrugada también. Es el momento en que yo me alimento a mí misma de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15 nos dice que nosotros debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios. Segunda Timoteo 2:15, procura él sí con diligencia presentarte a Dios aprobada. Y Dios está requiriendo que yo sea diligente para buscarlo. ¿Estamos siendo diligentes? ¿O por el contrario nos da pereza, no nos gusta? Ay, encontramos miles de excusas para no encontrarnos con Dios. Pero como aquí dice el salmista, mi alma te anhela, mi carne tiene sed de ti. A veces nuestra carne pareciera no tener ese anhelo por Dios, porque a veces nuestra carne está pensando en otras cosas, ¿cierto? Pero cuando sometemos nuestra voluntad a Dios, aún cuando no sienta deseo de orar, no sienta deseo de buscar a Dios, tú sometes tu voluntad a Dios, tú vas a ver la recompensa por haberle buscado, amén. Eso es lo bueno de siempre tener un tiempo a solas con Dios. Pero ¿sabes cómo tú puedes desarrollar una vida devocional fuerte? Empleando el tiempo para agradecer y para orar. ¿Saben? Por eso es que nosotros no somos agradecidos, porque no empleamos nuestro tiempo, ¿sí?, para alimentarnos de Dios y de su palabra. Dice la Biblia en Filipenses 4, versículos 6 al 8, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, debemos emplear nuestro tiempo, nuestro lenguaje, toda nuestra actitud para ser agradecidos. Cuando yo todo el tiempo estoy pensando, preocupada, angustiada, pues no tengo tiempo para ser agradecido y mucho menos tiempo para orar. Pero si estoy conectada con Dios, yo voy a tener disposición entonces para entregar y echar toda mi ansiedad a Dios, porque Él tiene cuidado de las cosas mías. Amén. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero ¿sabes qué otra cosa? Podemos desarrollar la vida devocional fuerte. Debemos indagar sobre esas cosas que edifiquen nuestra fe durante el día. Pensemos por un momento qué es lo que hacemos durante el día. ¿A qué le dedicamos nosotros más tiempo? A ver videos, a hablar, a veces a tener conversaciones no tanto gratas, o a veces quejarnos, o a veces sencillamente perdemos el tiempo en bobadas y no indagamos en aquellas cosas que van a edificar nuestra fe durante el día. Y por eso hablo de que mucho de lo que recibimos como alimento nos distrae y nos desenfoca, nos lleva a otra ruta. Mira lo que dice, y a mí me encanta el Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia, pero lo que contiene este salmo es precioso. Salmo 119, solamente 2 versículos, los versículos 9 al 11, bueno, 3 versículos. Salmo 119, versículos 9 al 11. ¿Usted lo conoce? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a guardar? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviar de tus mandamientos, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué pecamos contra Dios? Pecamos contra Dios todos los días porque no leemos su palabra. En mi corazón no está la palabra de Dios, entonces desconozco lo que Él quiere a mi vida. Hago caso omiso a su palabra, a sus mandamientos, entonces por eso todo el tiempo no lo estoy glorificando, no lo estoy honrando y estoy dándole la gloria más bien a la carne. ¿Con qué puede el joven limpiar su camino? Pues con guardar la palabra. Quiero recomendarte, si tú no tienes Biblia, a ver, ¿quién no tiene Biblia? Gracias por su sinceridad. Por favor, adquiramos una Biblia lo más pronto posible, pero no una Biblia de pronto pequeñita que es fácil de llevar. Compremos una Biblia de estudio. Es necesario estudiar la palabra, tener nuestros tiempos de devocional, porque solo así es que podremos glorificar a nuestro Padre Celestial a través del estudio de la palabra de Dios. Y hoy quiero llamar tu atención, joven, para que tú puedas de verdad, eso a veces nos cuestan las cosas, ¿cierto? Todo tiene un precio.
Pero si tú inviertes en una buena Biblia para tu vida, de seguro el día de mañana tú vas a recibir con muchas creces ese fruto abundante, porque todo lo que hagamos para Dios, de verdad que Él nos va a recompensar. Amén. Entonces, primera tarea de hoy, vamos a tener una Biblia de estudio. Amén. Importante. Y yo como pastora te animo para que lo hagas. Puedas ahorrar si tienes que ahorrar, porque yo sé que en su momento las Biblias pueden ser un poquito costosas, pero eso que nos cuesta lo valoramos, ¿cierto? Claro que sí. Entonces vamos a tratar de buscar y vamos a comprar esa Biblia para poderla estudiar. Amén. ¿Vamos a hacer esa tarea? Amén. Yo sé que sí. Bueno, segunda cosa que debemos saber para lograr crecer. Segundo, debemos saber que otros creyentes nos pueden alimentar. Hay otras personas que podemos recibir de ella alimento espiritual. Necesito a veces escuchar a otras personas para que mi espíritu sea movido a la palabra de Dios, porque esas personas son instrumentos de Dios para mi vida. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 25. Hechos 10, 25, se narra la historia y ahí está cuando Pedro entra a Cesarea. Y hay una persona, un hombre, que reúne a sus amigos. Dice la Biblia que él reúne a sus amigos más íntimos y reúne a sus familiares. Pero cuando Pedro llega ahí a la casa de Cornelio, Cornelio hace algo que a Pedro lo maravilla y dice, no, por favor no lo hagas. Y Cornelio se arrodilla porque se dio cuenta que cuando llegó Pedro podía sacar de él la palabra de Dios, el alimento espiritual. Cornelio se arrodilla y adora a Dios. Y es cuando Pedro le dice, oye, no te arrodilles porque yo también soy hombre. El principio es especial. Cornelio pudo reconocer de Pedro que podía recibir de él la palabra de Dios. Eso lo tenemos que hacer. Por eso la iglesia es un lugar importante para madurar. Diga conmigo, la iglesia es importante porque ahí puedo madurar. La iglesia es un lugar importante para madurar. O de pronto no has notado que en la iglesia hay de pronto desacuerdos, el hermanito X no me cae bien o yo no le caigo bien, ¿sí? Dentro de la iglesia hay muchas personas con diferentes personalidades y esto hace que nosotros podamos madurar. El poder ayudar a mi amiga en la iglesia, el poder tener un compañero de ministerio. ¿Cuántos están en un ministerio aquí? Amén, ¿cierto? ¿Hemos tenido discusiones en los ministerios? Claro que sí, pero esas peleas, ¿cierto? Nos van a ayudar a madurar. Si queremos entrar en un lugar donde no haya peleas, pues ese lugar no existe. Y hasta en la iglesia hay desacuerdos, hasta en la iglesia es el lugar por donde nosotros vamos a madurar. Esa persona que de pronto es difícil de tratar para ti, que te cuesta trabajo hablarle, te cuesta trabajo tratarla, esa persona está indicada para moldear tu carácter. Amén. Porque no todas las personas vamos a estar en paz. Pues la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de mí, de nosotros, que debemos estar en paz con todos. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que hay desacuerdos, hay peleas, hay discusiones. Y lo hermoso es, ya lo vimos, no desgastemos nuestro tiempo en peleas. Cuando haya desacuerdos, ¿qué debemos hacer? Dar soluciones, amén. Dar soluciones. Propon soluciones o da soluciones en la casa. Brinda soluciones en la universidad, cuando estás con tus compañeros en la universidad, en el colegio. No tan solo te quedes con la fase del pelear o el discutir. Es necesario ir un paso más allá, hacia adelante, y es poder brindar soluciones. Mire lo que dice la Biblia en Efesios. No lo voy a leer todo, pero sí quiero retomar unos versículos. Efesios 4, versículo 11. Se habla de por qué la iglesia es un lugar especial para madurar. Amén. Efesios 4, versículos 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos
a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está el conocimiento. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento nos ayuda a ser edificados también en amor, y por eso la iglesia es el lugar apropiado para madurar. Por eso es importante también asistir a la iglesia. No dejes de congregarte. Ese es el lugar apropiado para que cada día cuando vengas a la iglesia tú puedas ser perfeccionado a través de tu líder de ministerio, a través de tu compañera de ministerio, que tú recibas ese alimento a través de otras personas. Es necesario hacerlo para poder crecer. Y estas personas, las personas que están en la iglesia, los pastores, los líderes, los compañeros, ¿sí? Los ancianos de la iglesia también tienen autoridad sobre nosotros. Cada una de estas personas están dotadas, ¿sí? Y han sido encomendadas para alimentarnos a nosotros. Así que quiero darte una recomendación. Recibamos con humildad el alimento que otro te brinda. Amén. Esta es una actitud que desde muy niña yo empecé a adoptar cuando recibía de mis pastores, de mis líderes más directos, la palabra de Dios. Cuando recibía de ellos instrucción, pero no tan solamente instrucción, a veces nos corrigen, ¿cierto? Cuando algo hacemos mal, algo estamos tratando como de desviarnos. Qué bueno es recibir con humildad la corrección. Y para eso están las personas en la iglesia. Amén. También la iglesia es el lugar apropiado para madurar porque allí tenemos comunión. Así como nos gozamos cuando cantamos aquí en ese lugar y sentimos la presencia de Dios, pues cuando tenemos trato con las demás personas nos estamos comunicando y estamos dándonos el uno al otro. Y esto en el griego la palabra usada es koinonía, la koinonía de los santos. ¿Sí? Koinonía hace referencia a cómo nos estamos nosotros dando cada uno el uno al otro para recibir, pero también para dar ese alimento a las demás personas. ¿Y saben por qué también la iglesia es un lugar apropiado para madurar? Porque en la iglesia, aquí en este lugar, hay cada oportunidad para servir. Cuando servimos a Dios, maduramos. Cuando servimos a Dios, crecemos. Estamos cada día avanzando hacia la meta que es Cristo. Pero si nos quedamos sentados, ¿cierto? Y no empezamos a servir, no tenemos ningún ministerio, pues ese es un momento fácil. Es fácil quedarse sentado y no hacer nada, porque si nos quedamos allí sentados no vamos a ser ni criticados, pero tan pronto empiezas a servir, tú empiezas a dar de tu testimonio, pues ahí vas a empezar a madurar y a crecer. Amén. Hay algo que también hace que nosotros recibamos alimento de otros creyentes y tiene que ver con la lectura de libros que edifiquen nuestra fe. La palabra de Dios es la que tiene que primar en nuestra vida. Ella es la que nos rige y nos guía a toda verdad. La palabra de Dios nos dirige, nos encamina, nos direcciona, ¿cierto? Pero también está la lectura de otra literatura, otro tipo de literatura. ¿A qué le estamos dedicando tiempo para leer? Si es que leemos, ¿cierto? Tenemos que dedicar tiempo para leer libros que edifiquen nuestra fe. Y por eso quiero regalarte una pildorita. Yo cuando salgo, a veces siempre yo no salgo sin solamente mi bolso. Yo procuro siempre cargar un libro. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad me toca esperar a alguien, tengo que esperar al doctor, ¿sí? Tengo que ir al médico, hago una fila. ¿Sí? ¿Cuántos han hecho filas? ¿Sí? O yo soy la única. Hemos hecho fila y malgastamos ese precioso tiempo en bobadas. Yo te quiero regalar algo. Mira, antes de salir de casa, echa ahí en el bolsito donde lleves tus cositas y echa un libro. Y cuando estés sentado, no cojas el celular.
No agarres el celular. De por sí, pues que en un banco no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, aprovecha el tiempo. En vez de coger el celular, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el libro y vamos a leer. Cuando te des cuenta, ya habrás empezado y habrás terminado de leer ese libro. ¿Amén? ¿Lo vamos a hacer? Aprovechemos cada momento. Miren, eso es una oportunidad para crecer. Si en tu corazón no está el leer libros, dices, ay no, qué pereza. Es un indicador de que no quieres crecer, te quieres quedar como un bebé espiritual. Y yo aquí tengo toda la fe necesaria para creer de que ustedes quieren crecer. ¿Amén? ¿Amén? Yo sé que sí. Sé que sí, que usted va a tratar de buscar libros que edifiquen su fe. Entonces, otra manera de que la iglesia sea también ese lugar para madurar es dejando que Dios nos hable a través de otras personas, de otros creyentes. A veces cuando alguien me habla, no quiero reconocer o no soy humilde por escuchar a esa persona. A veces dentro de los ministerios o a veces hay una amiga o alguien que me está hablando y no deseo escuchar porque no me parece importante, pero en realidad cada punto, cada aspecto que alguien te diga, una crítica, una palabra de información para tu vida, la palabra de Dios, siempre debemos tener una actitud de humildad. Amén. Es necesario. Y también dentro de la iglesia o cuando estamos obrando en las cosas de Dios, debemos buscar al Señor en la vida de los demás. Por eso la iglesia es el lugar precioso para ser formados y para ser encaminados en Él. Como tercer punto para saber crecer y lograr, para saber crecer es cómo estamos caminando. Analicemos cómo estamos caminando nosotros en nuestra vida espiritual. Gálatas, vamos a mirar Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 y a mí me gusta mucho la palabra, los versículos. Gálatas 5:16, por eso estoy dando bastante información, bastante Biblia, porque es la palabra la que nos orienta. Amén. Gálatas 5:16 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Sí, entonces es importante primero andar en el Espíritu. Repite conmigo, ¿debo andar? En el Espíritu. Yo debo andar en el Espíritu. Y hay dos cosas que nos han enseñado, ¿cierto? La primera es que yo no debo entristecer al Espíritu Santo. ¿Sabías que con tu vida tú entristeces al Espíritu Santo? Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros actos hacen que muchas veces entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Saben cuándo entristecemos al Espíritu de Dios? Cuando no lo escucho. Y me pongo unos tapones para no escuchar la voz de Dios. Esa es una manera de apagar o de entristecer el Espíritu Santo, haciendo caso omiso a lo que me dice el Espíritu Santo. Cuando hago algo y el Espíritu Santo inmediatamente te dice, hey Elsie, no lo hagas, esto está mal. Y yo sigo adelante y lo hago. Ahí estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Pero también hay otra manera de poder entristecer al Espíritu Santo y es a través de mi desobediencia. Diga conmigo, mi desobediencia. Nuestra desobediencia hace que entristezcamos al Espíritu Santo. Si cada día analizáramos nuestro diario vivir, nuestra manera en que cómo estamos andando y evaluáramos si hoy hemos entristecido al Espíritu Santo de Dios, muy seguramente fueras más sensible a la voz de Dios, reconociendo que has pecado, que hemos pecado contra Dios y que necesito otra vez rendirme ante Él. Efesios 4:30, vamos a leer Efesios 4:30, nos habla de que no debemos contristar al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ya sabemos qué debemos hacer para no entristecer el Espíritu Santo de Dios. Escuchando la palabra, obedeciéndola. Amén. Una de las tantas cosas que Dios nos recomienda en su palabra. De hecho, en 1 Tesalonicenses 5:19 también nos habla de que no debemos apagar al Espíritu Santo.
Nuestra vida debe ser para honrar a Dios, para honrarle a Él cada día y no para entristecerlo a Él o para apagar el Espíritu. Cuando se dice apagar el Espíritu, hace referencia o está comparando el Espíritu Santo con fuego, ¿sí? Con fuego, y si se compara que se apaga, hace referencia a que tu vida muchas veces o hace crecer el Espíritu Santo de Dios en tu vida o sencillamente se apaga, se termina. Segundo, una de las maneras para poder saber cómo caminar es recorriendo una nueva vida. ¿Se acuerdan cuál era el plan de Dios para el hombre? Tener un nuevo nacimiento, crecer y madurar, ¿cierto? Entonces, recorriendo una nueva vida. Una vez que hemos sido convertidos, necesitamos recorrer una nueva vida. Ya no puedo volver a los hábitos de antes. No puedo hacer las mismas cosas de antes que eran malsanas para mí, que eran tergiversadas para mí. Necesito una nueva vida. Romanos 6:4 nos habla de algo importante. A veces nosotros decimos, pero es que yo no puedo, ser cristiano Dios mío, es una cosa terrible. Quisiera seguir a Dios, y yo he escuchado a mucha gente que dice, quiero seguir a Dios, quiero buscar a Dios, pero me parece imposible, me parece que eso es un ideal. Mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú puedes tener una vida nueva en Cristo si tú lo buscas, si tú decides que Cristo venga a reinar en tu corazón, si te humillas delante de Dios y le dices, Señor, aquí está mi vida, yo quiero que tú seas mi Señor, yo quiero que tú seas mi Rey. Entonces el Espíritu Santo destruirá el poder de pecado en tu vida. Pero si tú no te rindes a Él, pues seguirá gobernando en tu corazón pues la carne, y tú seguirás en la naturaleza de pecado. Entonces el Espíritu Santo puede destruir ese poder de pecado en tu vida. Eso podemos mirarlo en Romanos 8, no lo voy a leer, pero para que usted ahí lo tenga, Romanos 8. Y Pablo en su tratado en Romanos nos habla acerca de lo maravilloso que es la vida en Cristo cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo y entregarle todo nuestro ser a Dios. Pero también, ¿cómo nosotros podemos saber caminar? Pues viviendo por fe. Yo debo caminar por fe. Amén. Si yo no tengo fe, entonces realmente esto no tiene sentido. Segunda Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Yo necesito la fe en el Hijo de Dios, esa fe que me da su Espíritu Santo para poder creer que Él es poderoso, que Él es amoroso y de que con Él todas las cosas son posibles. Amén. Pero también necesitamos caminar, saber cómo caminar andando como es digno del Señor. A veces nuestro diario caminar no es digno de Dios. Lo que decimos, lo que hacemos en el día a día hace que muchas veces esa evidencia de que soy cristiano no se evidencia tanto, ¿cierto? A veces demuestra todo lo contrario. Dice Colosenses 1:10. Colosenses 1:10 dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y a mí me encanta este versículo, porque a medida en que yo le honre a Dios, yo glorifique a Dios con mi vida, estoy creciendo. Analiza por un momento si tú no estás glorificando a Dios con tu testimonio. ¿Qué testimonio le estás dando a otras personas? No solamente aquí en la iglesia, aquí todos somos santos y lindos, ¿cierto? No evidenciamos nuestro cristianismo, es allá afuera, allá en la casa, con nuestros padres, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, es donde se evidencia si tú realmente estás creciendo en el Señor, si estás madurando en el Señor.
También para poder saber caminar, yo necesito ser diligente, necesito actuar con diligencia. Diga conmigo, debo ser diligente. Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Alguien me dijo alguna vez, pero bueno, yo no sé cómo ser sabia, yo no sé cómo adquirir sabiduría. Pues a través de la palabra de Dios es que yo puedo adquirir sabiduría. Por mí misma no puedo adquirir sabiduría, no puedo. Dice la Biblia que yo no sé caminar bien. Mis caminos son torcidos, mi corazón está en oscuridad. Claro, cuando no tengo a Cristo, ese es el resultado. Pero una vez tengo a Cristo en mi corazón y dejo que Él me llene y Él me dirija, pues Él me va a ayudar a poder actuar con amor y con diligencia. Y en este último punto del tercer punto, debo andar en luz. Diga conmigo, debo andar en luz. Si Cristo está en mi corazón, yo debo buscar la luz. Amén. Obviamente eso se va a reflejar en todo. Debo buscar alimento que me sea de producción a mi vida, en lo que escuche, en lo que vea, en lo que hable. Debo buscar la luz y debo andar en la luz en las películas que veo, en los comentarios que haga, en la clase de amistades que yo tenga. Si tengo más amigos, y desde luego debemos tener amistades con personas no cristianas, ¿cierto? Porque ¿cómo los vamos a alcanzar? Pero si todo el tiempo te estás alimentando, ¿sí?, de las personas que no conocen a Cristo, pues eso te va a pegar. Y tú necesitas también, con las personas cristianas, creyentes, necesitas también recibir esa luz, porque los otros creyentes te van a brindar esa luz, la luz de Cristo. Efesios 5:8. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Y si tú vives como gente de luz, entonces no te desgastarás viendo contenido que no te va a edificar. Porque cuando vemos esta clase de contenidos en cualquier espacio o momento o cualquier otra oportunidad, pues está evidenciando que no reina en tu vida la luz, sino la oscuridad. Y como cuarto punto, ¿qué debemos conocer para lograr crecer? Cuarto punto, debemos saber cómo logramos reproducirnos. ¿Qué hace evidente que yo he podido crecer? Pues cuando doy fruto. Juan capítulo 15, versículo 8. Juan capítulo 15, 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Así que si yo he creído en Cristo, soy un nuevo creyente y quiero madurar, quiero crecer, una de las cosas, uno de los indicadores para demostrar que yo estoy creciendo es llevar un fruto. Así que llevar fruto es un indicador de reproducción. Pues el fruto de un árbol, ¿quién es? Pues otro árbol. El fruto de un creyente, ¿quién es? ¿Qué es? Pues otro creyente. ¿Cuántas personas hemos ganado para Cristo? ¿Quién en este último tiempo se ha podido entregar al Señor a través de mi vida y de mi testimonio? Si no lo hemos hecho es porque no estamos dando fruto al Señor. Mire lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 41. Juan, capítulo 1, versículo 41. Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús. Fue Andrés quien le llevó a Pedro a Jesús. Lo llevó a él y miren toda la historia que vemos en la Biblia de Pedro. Todo porque Andrés, su hermano, le llevó al Señor. Dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Debemos traer las personas a Cristo para que ellas también puedan dar fruto. Esa es la manera en que nos estamos reproduciendo. Este es un indicador. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en Pentecostés? Amén. ¿Cuántas personas, dice la Biblia, se estima que se convirtieron esa vez en el discurso de Pedro? Más o menos como 3,000 personas, Hechos 2:41.
¿sí? Así que los que recibieron su palabra, la palabra de Dios, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El discurso tan impresionante, tan hermoso a través del Espíritu Santo en la vida de Pedro, que como 3,000 personas se pudieron ese día convertir al Señor. Y el mensaje de Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno. Y por eso vino el Espíritu Santo de Dios y todas estas personas recibieron el fuego del Espíritu Santo, se convirtieron. Pero ¿saben qué pasó luego? La cosa no paró allí. Los creyentes, los primeros creyentes siguieron dando fruto, se siguieron multiplicando. Hechos 6:7. En Hechos 6 dice la palabra de Dios, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. No bastó tan solo con que esos 3,000 se convirtieran ese día al Señor. Ellos siguieron llevando la palabra de Dios y esto hizo posible que muchas más personas se convirtieran y fueran añadidas al Señor, a la iglesia del Señor. Así que los cristianos que se reproducen prosperan y crecen. Amén. A manera de conclusión, revisemos cómo estamos en nuestros tiempos devocionales, chicos. A ver, ¿cómo está esa área de mi vida cada día? He dejado de orar, he dejado de adorar a Dios en mi casa. Tal vez salgo corriendo para la universidad, para mi trabajo y olvido darle la gloria a Dios, sacar ese primer lugar a Dios. Analicemos que cuando no recibo ese primer alimento en las horas de la mañana, pues toda la información que yo voy a recibir me va a distraer y me va a quitar ese regalo precioso de la palabra de Dios. Y por eso quiero invitarte a que te pongas en pie.